Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con esta presentación que les tenemos lista aquí en Aprendiendo para ustedes el día de hoy. Comienzo con esta frase que me gusta ponerles al principio, siempre alguna frase que tenga algo que ver con el tema que vamos a tratar. Si quieres conseguir un amigo, primero debes de serlo. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Permítanme tantito. Él es Dale Carnegie. Dale Carnegie es considerado el padre o el pionero más bien de la autoayuda. Él es un escritor norteamericano cuya obra maestra es el libro que voy a presentarles el día de hoy. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Libro que fue publicado, fíjense nada más, por primera vez en 1936 y aún hoy por hoy sigue vigente. Y eso se demuestra con el hecho de que a la fecha va por la 112ª edición. Este libro se considera uno de los más vendidos. Incluso leían algunas investigaciones que hice, se le considera el segundo libro más vendido después de la Biblia, según algunas listas de ventas que chequé. Este libro encabezó además durante más de 10 años la lista top 10 de libros bestsellers del New York Times, que es un periódico que se dedica a publicar cuáles son los libros de mayor venta a nivel mundial. Este método, al día de hoy, el método Carnegie, que lleva el nombre del autor del libro, es un método que se ha convertido en una franquicia mundial de cursos, de talleres, de conferencias, etcétera, que ayudan a que dominemos las habilidades de comunicación en los negocios y en la vida diaria. En el Instituto Dale Carnegie se han formado miles y miles de facilitadores del éxito personal y empresarial. Dale Carnegie, como base central en todos sus escritos, dice que solo es posible cambiar el comportamiento de los demás al cambiar nuestra propia actitud hacia ellos. Algunos otros de sus títulos que también han sido bestsellers, es decir, que han roto récords de ventas, son, por ejemplo, estos que les tengo aquí en la pantalla. Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Cómo hablar bien en público. El camino fácil y rápido para hablar eficazmente. Algunos de sus libros que también fueron, como les digo, éxitos de ventas. En la primera parte de este libro, el autor lo que nos expone son las técnicas que él considera necesarias para tratar con el prójimo. Y, por así decirlo, las encapsula en estas 3 categorías. No critiques, no condenes, no te quejes. La segunda es demuestra un aprecio honrado y sincero a tu prójimo. Y la tercera es despierta en los demás un deseo vehemente. ¿Qué les parece si empezamos con la primera? No critiques, no condenes y no te quejes. Carnegie establece que es inútil criticar o reprimir a los demás, porque al hacerlo, lo único que vamos a lograr es que las personas se pongan a la defensiva y traten de justificarse. Porque las personas, normalmente cuando hacemos algo mal, tendemos a culpar a los demás, a las circunstancias, a alguna situación, y lo que menos hacemos es responsabilizarnos de eso que hicimos mal. La crítica, dice el autor, es muy peligrosa porque lastima el orgullo de las personas, que es algo tan preciado para nosotros, ¿no? Al criticar, al condenar,
se hiere los sentimientos de importancia de una persona, que esto es tu autoestima, se ve lastimada. Y también lo único que crea la crítica es que despierte un resentimiento en la persona que la está recibiendo. Un gran hombre demuestra su grandeza por la forma en la que trata a los demás, dice el autor. El resentimiento que se genera ante la crítica, lo que logra es únicamente desmoralizar a tus empleados, en el caso de que sea en la oficina, por ejemplo, a los miembros de tu familia, a tus amigos, a tu pareja, es decir, desmoraliza a cualquier persona a la que tú estés criticando, con la que tú estás conviviendo. Y lo peor de todo es que ni así, ni criticando, tú logras corregir la situación que te ha molestado o que ha sido motivo de la crítica. No lo lograrás. La gente no va a cambiar una actitud o una situación si tú la criticas. Lo único que vamos a lograr criticando es obtener como resultado, sí, que te obedezca la persona, efectivamente, pero de mala gana, y no vas a obtener su voluntad. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de corregir a los demás? Bueno, pues el autor lo que nos contesta ante esta pregunta es que en vez de recurrir a la crítica, lo que podemos hacer es mejor brindar una sugerencia o explicarle a la otra persona el por qué o cómo es que se beneficiará la otra persona por lo que tú estás sugiriendo con esta actitud que necesitas cambiar. Cualquier tonto, dice el autor, puede criticar, puede censurar y puede quejarse. Y efectivamente casi todos los tontos lo hacen. Pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para poder ser comprensivo y además ser capaz de perdonar. El segundo punto que hablábamos al principio, que nos sugiere el autor, es demostrar un aprecio honrado y sincero a los demás. Carnegie nos explica que solo hay un medio para corregir y lograr que alguien haga algo que nosotros queremos. Y eso es lograr que el otro haga lo que nosotros queremos que haga, pero que él lo tome desde su corazón. Hacer que él mismo quiera hacer lo que nosotros queremos. El impulso más profundo de la naturaleza humana es precisamente el deseo de ser importante. Es el anhelo de ser apreciado. Ese mismo deseo, por ejemplo, hace que los hombres más ricos quieran, por ejemplo, construir una casa mucho más grande de las necesidades que en realidad tienen. O ese deseo de que seamos apreciados nos hace, por ejemplo, que todos pretendamos vestir a la última moda o conducir ese coche último modelo y más moderno. Es lo que nos impulsa a querer tener, por ejemplo, ahora el mejor celular. Es lo que nos impulsa en ocasiones, por ejemplo, a hablar bien de nuestros hijos. Todo eso que nosotros podemos adquirir o presumir o demostrarle a los demás para nosotros poder recibir aprecio, para nosotros podernos sentir importantes. Incluso nos explica el autor que muchas personas encuentran en la demencia ese sentido de importancia que no pudieron encontrar en la realidad. Muchas personas, al intentar desproporcionadamente querer impactar o ser importante para los demás y no lograrlo, pierden la mente, caen en la demencia. Entonces, imagínate, si algunas personas tienen tanta sed de importancia que hasta llegan a enloquecer, imagina entonces los milagros que puedes lograr al darle al prójimo una honrada apreciación de su importancia. Carnegie enfatiza que debemos de ser generosos
en elogios y calurosos en apreciar a los demás. Aunque no lo creas, una apreciación sincera puede cambiar la vida de una persona. El autor hace énfasis en que no es lo mismo realizar una apreciación sincera que adular. Son dos conceptos muy diferentes. Adular es, como dijéramos nosotros los mexicanos, hacer la barba. La adulación es falsa y hace más mal que bien. La adulación no es sincera, como sí lo es, por ejemplo, la apreciación. La apreciación sincera logra resultados que la crítica nunca va a lograr alcanzar. La apreciación honesta da resultado ahí donde la crítica y el ridículo han fallado. Si dejamos de pensar en nosotros mismos por un rato y comenzamos a pensar en las buenas cualidades del otro, no tendremos entonces que recurrir a la adulación. Dice un dicho que si tienes algo bueno que decirle a una persona, no te lo quedes, díselo. Porque si queda solamente siendo un pensamiento, jamás entonces verá la luz y no podrás dibujar una sonrisa en el rostro de tu prójimo. La diferencia entre la apreciación y la adulación es muy sencilla. Una es sincera, la apreciación, la otra no. Una procede del corazón, la otra únicamente sale de la boca. Una es altruista, la otra egoísta. Una, la apreciación, despierta la admiración universal. La adulación es universalmente condenada. El tercer punto que hablábamos al principio tiene que ver con despertar en los demás un deseo vehemente. El secreto para ganar amigos reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y poder ver las cosas desde su punto de vista. ¿Por qué hablar de lo que deseamos o necesitamos nosotros? Hacerlo, dice el autor, es una actitud infantil y absurda. Es obvio que a ti te interesa únicamente lo que tú deseas, pero la realidad es que a nadie más le interesa. ¿Por qué? Porque a todos los demás también lo único que les interesa es lo que a ellos les importa, lo que a ellos les preocupa. Cada quien está preocupado por su propia necesidad. Dicho esto, Carnegie explica que entonces el único medio del que disponemos para poder influir sobre la otra persona es precisamente hablar sobre lo que a esa persona le interesa. Tú tienes que hablar con él o con ella, con la persona que tú estés interactuando, de lo que a esa persona le interesa. Y demostrarle después cómo es que puedes tú ayudarle a conseguirlo o él ayudarte a ti a conseguir lo que tú deseas. Carnegie nos pone un ejemplo muy claro. Si no quieres que un hijo tuyo, por ejemplo, fume, o una persona allegada a ti no quieres que fume, no le hables de lo que tú quieres, no le hables de que tú no quieres que él fume. Lo que tenemos que hacer es demostrarle que los cigarros, por ejemplo, en el caso de un niño, puede afectar su desempeño físico y entonces no va a poder dar resultados en su equipo de fútbol de la escuela, por ejemplo. Así que entonces lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en lo que le gusta a la otra persona, lo que le interesa a la otra persona, y a partir de ahí tratar de lograr lo que nosotros deseamos. Y para esto tenemos que hacernos, por ejemplo, estas preguntas. ¿Qué es lo que va a ganar la otra persona haciendo lo que yo quiero? ¿Cómo es que puedo vincular lo que yo quiero con lo que quiere el otro? De esa manera es que lograremos hacernos entender y lograremos que los demás actúen como nosotros queremos que actúen. El autor explica
cómo es que nosotros podemos hacerle sentir a la otra persona que lo que nosotros estamos solicitando de ellos le puede ser beneficioso o de utilidad. Cuando nosotros hacemos esa explicación, lograremos que las personas hagan lo que nosotros deseamos. Si hay un secreto del éxito, este reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. El autor nos hace énfasis en que ambas partes de la negociación necesitan salir ganando para que sea exitosa. Es muy importante no confundir el ponerte en los zapatos del otro con manipular. Manipular y ver las cosas desde la perspectiva del otro son conceptos muy distantes y muy distintos también. Cuando nosotros tenemos una idea brillante, en lugar de que la otra persona piense que es nuestra, para lograr esta empatía, ¿por qué no mejor dejarle que prepare esa idea en su mente él mismo, por sí mismo? Entonces, dejarlo considerar que esa idea es suya, es cuando él comprará el concepto que nosotros estamos vendiendo, por decir así. Dejemos que la otra persona crea que nuestra idea es de ellos. Es otra manera de lograr influenciar en las personas. En la segunda parte de este libro, el autor nos dicta, por decirlo así, 6 maneras de agradar a los demás. ¿Cómo es que podemos agradar a los demás? Primero, interesarnos sinceramente en ellos. Sonreír es un punto súper importante. Recordar el nombre de los demás, escuchar y motivar a que el otro hable de sí mismo, hablar de lo que les interesa a los demás y sobre todo hacer sentir importante a nuestro interlocutor. Vamos a ir explicando una por una. Vamos con la primera. Interésate sinceramente en los demás. ¿Sabías que puedes ganar amigos, mucho más amigos, en 2 meses, interesándote en verdad en los demás, que los que podrías ganar en 2 años, tratando únicamente de que los demás se interesen en ti? ¿Sí entendimos esta pregunta? Si tú te interesas en los demás, vas a tener mucho más amigos que si tú quieres que los demás se interesen en ti. Si únicamente nos limitamos a tratar de impresionar a la gente hablando sobre nosotros mismos y haciendo todo lo posible para que se interesen en nuestras vidas, pues tristemente jamás tendremos amigos sinceros. Los amigos leales no se logran de esa manera. Dale Carnegie, el autor del libro, nos hace un llamado muy particular a que nunca olvidemos que un genuino interés en la otra persona es la cualidad más importante que podemos llegar a tener como líderes, como vendedores, como negociantes, como amigos, como padres de familia, etc. Si lo que queremos es tener amigos, dediquémonos entonces a hacer cosas por los demás. Cosas que requieran de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro esfuerzo, de nuestro altruismo. ¿Nos interesan los demás? Cuando se interesan por nosotros. Aquí está definido todo lo que acabamos de hablar. De igual forma, es muy importante hacer especial hincapié en que el interés por el otro siempre debe de ser sincero, porque cuando nosotros fingimos, se nota. Esto significa que debe de dar dividendos no solo a la persona que muestra el interés, sino también para quien lo recibe. El segundo punto súper importante, que parecería tan sencillo, pero tiene una importancia muy grande. Sonríe. Sonríe es una sencilla manera de causar una muy buena impresión. Las acciones siempre van a decir más que las palabras.
Una sonrisa, por ejemplo, expresa: tú me agradas, tú me causas felicidad, estoy contento de verte, qué alegría poder encontrarte, estoy satisfecho de compartir un momento contigo, en fin, muchos sentimientos. El efecto de una sonrisa es súper poderoso. Las personas que tú te topas, tanto conocidas o incluso desconocidas, generalmente siempre te van a devolver una sonrisa si tú la entregas primero. ¿Por qué? Porque las sonrisas son contagiosas. Pero, ¿qué hacer cuando tú no tienes ganas de sonreír? ¿Qué hacer? Pues el autor nos dice algo bien sencillo. Esfuérzate, esfuérzate al máximo y hazlo, porque vale la pena. Procede como si en verdad estuvieras feliz. Y aunque no lo creas, fingiéndolo, vas a estar feliz, lo vas a lograr. Cuando tú sonríes, contribuyes a hacerte feliz también a ti, no solo a los demás. Casi todas las personas son tan felices como se deciden hacerlo. Esto lo decía Abraham Lincoln. Y lo pongo aquí porque está pues muy ad hoc para lo que estamos platicando. En realidad, la acción y el pensamiento siempre van juntos. Nuestra voluntad puede regular nuestra acción y también nuestros sentimientos. Entonces, procede con alegría, actúa con alegría, habla con alegría, como si ésta ya estuviera verdaderamente en ti. Y verás que pronto así es como te vas a sentir. El autor nos explica que la felicidad no depende de condiciones externas, depende única y exclusivamente de nosotros, de nuestro interior, de nuestros pensamientos. Nada es bueno o malo, sino que el pensamiento es lo que hace que las cosas sean buenas o sean malas. El valor de una sonrisa no cuesta nada. Sin embargo, crea mucho. Una sonrisa enriquece a quien la recibe, efectivamente, y nunca empobrece a quien la da. Entonces, seamos vastos en sonreír si lo que queremos es agradar a los demás. El nombre. El nombre es otro punto que nos explica el autor, Dale Carnegie, como algo sumamente importante. Recordar el nombre de una persona y pronunciarlo con frecuencia cuando estás platicando con él o con ella es rendirle un halago sutil y efectivo al dueño de ese nombre. Aunque no lo creas, la gente sí que le atribuye gran importancia a sus propios nombres. Sin embargo, la mayoría de nosotros no recordamos los nombres de los demás, por la sencilla y única razón de que no le dedicamos el tiempo, la importancia y la energía necesaria para concentrarnos y poder repetir esos nombres hasta que se nos queden grabados en la memoria. Deberíamos tener presente siempre la magia que hay detrás de un nombre. Comprender que es algo propio y exclusivo de una persona y de nadie más. El nombre te pone aparte del ser individuo, te da importancia. El nombre te hace sentir único entre todas las demás personas. Así, entonces, nos sugiere el autor que cuando nosotros querramos transmitir cierta información, querramos hacer alguna pregunta, querramos tener una conversación mucho más provechosa, nos aseguremos siempre de agregar el nombre primero que nada. Siempre está repitiendo el nombre de la persona con la cual estamos. Escuchar, otro punto súper importante. Sé un buen oyente y anima a que los demás hablen sobre sí mismos.
escuchar con atención e interesarnos profundamente en lo que dice la otra persona, les dará la perspectiva de que somos conversadores inteligentes. Sí, en la medida en que nosotros seamos buenos oyendo a nuestro interlocutor, lo que nos van a considerar es que somos buenos conversadores. Aunque parezca contradictorio, así es. Mientras nosotros ponemos más atención en escuchar, la otra persona lo que va a considerar es que somos muy interesantes al platicar. Chistoso, ¿no? Pero esta es la realidad. Aunque sea nuestro interlocutor quien domine la plática, nosotros vamos a resultar siendo, como les digo, buenos conversadores. Escuchar es tan importante, tanto en la vida cotidiana como en el mundo de los negocios. Aún la persona más crítica y violenta siempre se va a apaciguar al estar ante un oyente que muestra paciencia, tranquilidad y que muestra empatía. Un oyente que guarda silencio mientras el otro se retuerce de coraje, va a lograr que ese cliente inconforme, por ejemplo, logre tranquilizarse. Incluso él mismo puede llegar a encontrar la solución sin que tú se la hayas dado, únicamente si tú eres un buen escucha. Y aunque a veces sintamos tentación por interrumpir, siempre es mejor dejar hablar y hablar hasta que esa persona se agote. Y cuando por fin ya se calme y tenga un mejor semblante, ahora sí entramos nosotros, ahora sí le decimos lo que pensamos de una forma cordial y sin exaltarte como lo hizo él o ella. Recuerda siempre que responder al odio con más odio no te llevará a ningún lado y mucho menos a lograr tener más amigos. Pero entonces hagámonos esta pregunta: ¿cómo es que puedo ser mejor oyente? Pues únicamente alentando a los demás a que hablen sobre ellos mismos, dejando que el interlocutor hable sin que nosotros lo interrumpamos. Las personas prefieren siempre buenos oyentes a buenos conversadores, pero la habilidad para escuchar parece más rara que cualquier otra cualidad humana. Es por eso que tenemos que practicarla. A veces, todo lo que una persona quiere es simplemente un oyente amigo, comprensivo, alguien ante quien sacar y compartir sus ideas. Esto es frecuentemente lo que quiere un cliente irritado, un empleado insatisfecho, el amigo disgustado, la pareja incomprendida, etc. Sigamos con el otro punto. Habla pensando siempre en lo que le interesa a los demás. Nosotros solemos pensar que ser un buen conversador significa que tengamos muchos temas de conversación, que tengamos siempre algo de qué hablar, algo interesante. Pero no, en realidad, eso no es. Lo que nos hace interesantes es que nosotros sepamos lo que le gusta al otro. Hablar entonces de lo que el otro está interesado. En otras palabras, el camino real hacia el corazón del otro es precisamente hablarle de las cosas que le son más preciadas. Es hablarle en términos de sus intereses. Y esto va a tener un beneficio para ambas partes. Así que entonces, si tú vas a hacer una petición, hazla siempre en términos de lo que le interesa a la otra persona. Hablar en términos de lo que le interesa a la otra persona siempre va a ser beneficioso para ambas partes. En este sentido, quizá sea necesario que te instruyas sobre el tema que le interesa a la otra persona. Si tú vas a tener una cita con una persona que te interesa, digamos en este caso ser tu amigo o hacer una negociación o lograr algún objetivo, interésate en conocerlo antes de que tú estés con esta persona interactuando. ¿Qué le interesa? ¿Qué le gusta? Para que a partir de eso tú puedas lograr tu objetivo.
Por ejemplo, en vez de pedirle a un cliente, oye, ¿me puedes dar más trabajo? ¿Me podrías dar un poco más de actividades que hacer? Lo que tú tendrías que plantear es decir, oye, creo que puedo hacer que tu empresa tan exitosa cumpla con los objetivos que tú tienes trazados y creo que yo puedo ayudarte y aportar con mis ideas. Es muy diferente porque tú entonces estás poniendo primero sus intereses a los tuyos. Siempre tenemos que hacer que la otra persona se sienta importante, pero es básico que lo hagamos sinceramente. Piensa qué es lo que hay en la otra persona que se pueda admirar. Todos tenemos siempre algo admirable para los demás. Entonces nosotros tenemos que escudriñar, tenemos que buscar, tenemos que encontrar qué es eso que podemos admirar en una persona y hacérselo saber. El deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima el carácter humano. Ese anhelo de ser apreciado. El impulso de ser importantes es precisamente lo que nos diferencia de los animales. Es ese impulso el que ha dado origen a la civilización misma. Dale Carnegie claramente dice que si somos tan despreciables por egoístas que no podemos irradiar algo de felicidad y rendir un elogio honrado sin tratar de obtener algo a cambio, si nuestras almas son de tal pequeñez, a lo único que estamos destinados es a ir directo al fracaso. Aunque puede llegar a parecer algo insignificante, decirle algo bueno y sincero a alguien puede alegrarle el día y a veces hasta cambiarle la perspectiva que tiene sobre sí mismo. Cambiar la vida. Podemos hacerlo únicamente con un elogio. ¿Para qué entonces guardarte un comentario positivo si lo tienes? Si con ese comentario positivo puedes llegar a ser feliz a alguien más. Todos, como les digo, tenemos algo por lo que podemos ser admirados. Si tú notas que a alguien le hace falta una sonrisa en el rostro, entonces tú pónsela. ¿Cómo? Con un elogio y con un elogio sincero. Con frases tan sencillas como, en verdad te aprecio mucho, muchas gracias, lamento molestarte, pero estoy notando, no sé. Este tipo de cortesías que sirven, como dice el autor, para aceitar las ruedas del monótono mecanismo de la vida diaria. Y además son señales de buena educación. Y eso, la buena educación, siempre, siempre te va a atraer amigos. Cuando tratamos con personas, no tratamos con criaturas lógicas, sino con criaturas emocionales, motivadas por el orgullo y por el ego. La tercera parte del libro nos dicta una serie de actitudes o de conductas que debemos nosotros de procurar para lograr que los demás piensen como nosotros. Y estas son evitar discusiones, siempre respetar la opinión ajena, admitir nuestros errores, ser amigables. Nos da tips de cómo es que podemos lograr esa respuesta afirmativa, es decir, la respuesta que nos estamos buscando a nuestro favor. Siempre tenemos que permitir que el otro hable más. Lo que habíamos platicado de que dejar que el otro crea que nuestras ideas son de ellos. Siempre ponernos en el punto de vista que tiene la otra persona. Mostrar simpatía por sus ideas, por sus pensamientos. Y es entonces cuando podemos lanzar un reto amable que nos pueda beneficiar a ambos. Vamos viendo una que otra. Y la primera que vamos a ver es la de evitar las discusiones. La única forma de salir ganando de una discusión, es evitándola. Carnegie recomienda siempre que evitemos el ángulo más agudo. Él dice que 9 de cada 10 veces que discutimos, cuando se tiene una discusión,
ambas partes están aún más convencidas que nunca de que tenían la razón. Es decir, una discusión nunca va a terminar en que alguien reconozca que no tenía la razón, nunca. Entonces, por eso tenemos que evitar las discusiones. El autor considera que nunca es posible ganar una discusión, porque si se pierde, pues bueno, ya la perdiste, ¿no? Pero incluso cuando tú ganas una discusión, la pierdes, porque no hay nada de bueno en hacer sentir inferior a la otra persona. Cuando tú demuestras al otro que estaba en lo incorrecto, vas a herir su orgullo, y como ya lo mencionábamos antes, un hombre convencido contra su voluntad sigue y seguirá siendo de la misma opinión. Es decir, cuando tú obligas a alguien, cuando tú quieres obligar a alguien a que cambie de opinión, no lo vas a lograr. El único medio de salir ganando entonces de una discusión es evitarla. Si discute usted y pelea y contradice, puede lograr a veces un triunfo, sí, pero será un triunfo vacío, porque jamás obtendrás la voluntad del contrincante. ¿Qué prefieres entonces? ¿Una victoria académica, una victoria teatral, o conseguir la buena voluntad de tu opositor o del hombre con mujer con el que estás platicando, interrelacionándote? Piénsalo, porque las dos cosas nunca se pueden lograr al mismo tiempo. Ahora veamos, ¿qué se puede hacer ante una discusión inminente? Si no lograste evitarla, entonces lo que tenemos que tratar de hacer es controlar tu carácter. Primero, escucha. Dale al oponente la oportunidad de hablar y déjalo terminar. No lo interrumpas. No te defiendas o discutas mientras el otro lo hace. Porque lo único que harás será levantar barreras y cortar la comunicación. Trata a cambio de construir un puente de comprensión. Busca siempre las áreas en donde tú y esta persona estén de acuerdo. Siempre las hay. O esos puntos en los que puedes llegar a coincidir. Y entonces, cuando tu oponente haya terminado su punto de vista, entonces expones tú, antes que nada, los puntos en los que sí estaban de acuerdo y después tu punto de vista. Siempre sé honesto. Busca esos puntos en donde puedes coincidir, en donde tú puedes aceptar tu error si es que descubriste que lo tienes. Siempre admite tu error, porque esto desarmará a tu contrincante y reducirá su actitud defensiva. Siempre tenemos que hacer un esfuerzo y analizar con cuidado las ideas del otro, porque qué tal que quizá tenga la razón y no precisamente tú como lo crees en un inicio. Siempre hagamos amigos de nuestros oponentes. Y finalmente, es importante que propongas la acción o la resolución del problema, de modo que ambos bandos, que ambas personas tengan tiempo de repensar el problema. Quizás si posponen la resolución del problema para un poco después, logren tener mejores acuerdos. Demuestra respeto siempre por las opiniones ajenas y jamás le digas a una persona que está equivocada, nunca. Cuando pienses que otros no tienen la razón, no ganas nada con hacérselo evidente. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a una persona que está equivocada así directamente, es muy difícil que lo admita. Porque le has dado un golpe directo a su ego, a su orgullo, a su inteligencia. Entonces, nunca empieces una discusión o bueno, una plática diciendo, te lo dije. Nunca. O diciendo, te voy a demostrar que yo tengo la razón. Jamás. Tampoco nunca empieces con un, voy a hacer que cambies de idea. Porque lo único que vas a lograr es lo que habíamos dicho, una barrera, se corta la comunicación y yo no cambio mi opinión. Esto, lo único que promueve es, como te digo, un bloqueo en la conversación. Entonces, ¿cómo podemos decirle a alguien de manera cordial que está en un error? Lo que podemos hacer es empezar con una frase como, yo pienso de otro modo,
O mi opinión es diferente que la tuya, pero me gustaría escucharte para saber si tengo yo la razón o no. Quisiera corregir mi error, ¿por qué no me ayudas a entenderlo? Entonces son frases mucho más amables que lo que van a hacer es abrir un puente en la comunicación y no cortar. Crear puentes es bien importante para que podamos llegar a tener acuerdos. Al final del libro, Carnegie nos presenta 5 guías para que podamos ser líderes y podamos influir en los demás. Si las tenemos presentes, estas conductas nos van a ayudar en nuestra comunicación y en el objetivo de este libro, que es influir en los demás y obtener más amigos. El primero nos dice, sé sincero, no prometas nada que no puedas cumplir. Olvídate de los beneficios propios y siempre concéntrate en los de la otra persona. Detecta con exactitud qué es lo que quieres que haga la otra persona. Sé empático. Pregúntate, ¿qué es lo que verdaderamente quiere la otra persona? Considera los beneficios que recibirá el otro por hacer lo que tú sugieres y logra que esos beneficios coincidan con sus deseos y hácelo saber. Al pedirle algo a la otra persona, hazlo de tal forma que destaques y dejes claro los beneficios que obtendrá. En esta diapositiva lo que les presento es un resumen, digamos, de todas estas enseñanzas, de las principales actitudes que deberíamos de tener para lograr tener esta influencia en las demás personas. Es como un resumen del libro que acabamos de exponerles. Es importante el elogio y el aprecio, que el otro siempre se sienta satisfecho, admitir nuestros errores antes que criticar, aplaudir y felicitar el comportamiento deseado, confiar en los demás y hacérselo saber, siempre reforzar la reputación de la persona con la cual estamos teniendo comunicación, elogiar cada progreso, nunca dejar a las personas en evidencia, no criticar. Cuando tenemos algún conflicto, siempre preguntarnos cómo es que lo podemos solucionar, qué recursos podemos utilizar, preguntarle a la otra persona, ¿tú cómo lo harías? Con este resumen, concluyo la exposición del día de hoy. Espero que este libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, haya sido de su agrado y sobre todo que les pueda yo haber brindado las herramientas necesarias para poder lograr el objetivo. Responderé a sus dudas después de terminada la sesión. Les agradezco, como siempre, que me hayan acompañado. Espero que el libro haya sido de su interés y, como siempre, termino diciéndoles, nosotros en Aprendiendum, nuestro objetivo principal es animarlos, impulsarlos a que ustedes lean, que ustedes vayan por el libro, lo lean y obtengan sus propias experiencias y sus propias enseñanzas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Bonita tarde, gracias. Bye.